Mi padre no fue al funeral de mi madre porque la vida continúa. Una semana después, se casó con su amante y me dijo que ya no éramos familia. Pero cuando supo que todos los terrenos estaban a mi nombre, me llamó para reconciliarse. Le respondí, tranquilo, papá. Mi vida también continuará sin ti. Cuando mi madre murió de cáncer, sentí que algo dentro de mí se apagó para siempre. No solo porque la perdí, sino porque me di cuenta de quién era realmente mi padre. Ella había estado enferma durante casi un año, y aunque sabíamos que el final estaba cerca, nunca estás preparado para verlo. Mi madre siempre fue el tipo de persona que seguía sonriendo, incluso cuando la quimioterapia la dejaba en los huesos. Decía que no quería que nadie la recordara triste, que si le tocaba irse, al menos se iría con dignidad. Yo estuve con ella todo el tiempo, llevándola al hospital, cocinándole lo poco que podía comer, durmiendo en el sofá junto a su cama por si necesitaba algo durante la noche. Mi padre, en cambio, apenas aparecía. Siempre tenía excusas, reuniones, viajes, dolores de cabeza, cualquier cosa que lo alejara de su propia esposa moribunda. Al principio, traté de justificarlo. Pensaba que tal vez no podía soportar verla así, que se le hacía demasiado duro. Pero después me enteré de la verdad, y todo encajó, tenía una amante. Lo supe porque un día olvidó cerrar su sesión en la computadora, y vi los mensajes. No era una aventura reciente, llevaban más de 2 años juntos. Mientras mi madre se estaba muriendo, él se iba de fin de semana con otra mujer. No sé cómo tuve fuerzas para no gritarle en la cara todo lo que sentía. Lo confronté una semana después, y él, con toda la cara del mundo, me dijo que yo no entendía lo complicado que era el amor. Complicado, le dijo, como si engañar a tu esposa enferma fuera una especie de tragedia romántica y no una mierda de traición. Cuando mamá murió, esperé, contra toda lógica, que al menos apareciera en el funeral. Pensé que tendría algo de vergüenza o de respeto. Pero no fue. Mandó un mensaje de texto, frío, seco, diciendo que no podía ir porque la vida continúa. Esa fue su frase. Todavía la tengo grabada en la cabeza. Mi tía me abrazó mientras yo temblaba de rabia. Me acuerdo de que uno de mis primos dijo que era mejor así, que al menos no tendríamos que soportar su hipocresía, pero a mí me dolió igual. Que el hombre que se supone debía sostenernos en ese momento ni siquiera tuviera la decencia de presentarse fue la última puñalada. Una semana después, mientras todavía estábamos recogiendo las flores del funeral, me llegó un mensaje de una amiga de la infancia. Me mandó una publicación de Facebook. Era la boda de mi padre. Una boda. Con la amante. Apenas 7 días después de enterrar a mi madre, el tipo se casó con otra mujer, una que era solo 10 años mayor que yo. Llevaban vestidos blancos, sonrisas forzadas y frases ridículas sobre un nuevo comienzo. Mi estómago se revolvió. No podía creerlo. Todos los vecinos comentaban, algunos indignados, otros diciendo que cada quien vive su duelo como puede. Pero eso no era duelo, era pura mierda envuelta en excusas. No me invitó, por supuesto. Ni siquiera me lo mencionó. Lo supe por las redes. Fue como si hubiera querido borrar todo lo anterior, como si mi madre nunca hubiera existido, como si yo tampoco. Un mes después, me escribió un mensaje diciendo que no quería dramas en su nueva vida, que debía dejarlo ser feliz y que, si eso significaba cortar contacto, entonces que así fuera. Me quedé leyendo esas líneas con una mezcla de incredulidad y rabia. Literalmente me estaba diciendo que ya no era parte de su familia. Que se acabó. Cerré el teléfono, lo bloqueé, y no volví a saber de él por un buen tiempo. Vendió la casa donde crecí, se mudó con su nueva esposa a otro estado y desapareció de la familia. Nadie lo volvió a ver en cumpleaños, en Navidad, en nada. Era como si se hubiera evaporado. Yo me quedé con las cenizas de mi madre y con una rabia que no sabía cómo soltar. Hubo días en los que me despertaba y la odiaba por haber estado con un hombre así. Otros días la entendía, porque tal vez lo hizo por mí, para que no me faltara nada. La vida siguió, como él decía, pero no para mí. Pasaron varios meses hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Al principio pensé que era una confusión,
pero cuando escuché su voz, me quedé helada. Era él, mi padre, con ese tono amable, casi fingido, como si no hubiera pasado nada. Me dijo que quería hablar, que los años le habían hecho reflexionar, que quería reconciliarse. Yo no entendía nada. Le pregunté cómo había conseguido mi número y me dijo que lo había pedido a uno de mis primos. Lo escuché con un nudo en la garganta, no porque me diera gusto, sino porque no podía creer su descaro. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Días después me llamó mi tía, la hermana de mi madre. Me contó que el banco había hecho cambios en las escrituras de los terrenos y que mi padre andaba preguntando por eso. Ahí me cayó el 20. Todos los terrenos, la cabaña del lago y las tierras que mi madre tenía estaban a mi nombre desde hacía años. Ella lo había hecho en secreto, antes de enfermarse. Siempre dijo que uno nunca sabe, pero ahora entendía que lo hizo porque ya sabía con qué clase de persona estaba casada. Así que cuando mi padre me llamó de nuevo, hablándome con esa voz dulce, casi con tono de víctima, yo ya sabía lo que buscaba. No era reconciliación. Era dinero. Era poder. Era la herencia que mi madre le había arrebatado antes de morir. Me pidió que nos viéramos, que quería empezar de nuevo, que éramos familia. Lo escuché en silencio, y cuando terminó, le dije que se relajara, que no tenía que fingir tanto, que ya sabía por qué me llamaba. Se quedó callado unos segundos, y luego empezó a tartamudear, diciendo que todo había sido un malentendido, que me amaba, que solo quería arreglar las cosas. No dije nada más. Le colgué. Esa noche me senté con las escrituras sobre la mesa. Las miré una y otra vez, recordando a mi madre, recordando todo lo que había soportado. Sentí rabia, sí, pero también una paz extraña. Por primera vez, entendí lo que ella quiso decir cuando me advirtió que cuidara lo nuestro. Porque tarde o temprano, los que joden a los demás terminan regresando, no por amor, sino por interés. Y ese cabrón acababa de hacerlo. Actualización 1. Pasaron 3 meses desde aquella llamada, y aunque intenté hacer mi vida sin pensar en él, seguía apareciendo en los rincones más inesperados. Era como una sombra que se negaba a desaparecer. Al principio solo fueron llamadas perdidas, luego mensajes en los que fingía preocupación, hablándome como si nada hubiera pasado. Decía que me extrañaba, que no entendía por qué me alejaba, que la familia era lo más importante. Cada palabra suya era una burla. Leía sus mensajes y me daban náuseas. Pensar que el mismo hombre que me había borrado de su vida ahora intentaba colarse de nuevo con ese tono de víctima era surrealista. No contesté ninguna de esas veces, pero él insistía, como si no pudiera aceptar un silencio. Una noche me llamó de nuevo, y decidí responder solo para poner fin a esa farsa. Lo primero que escuché fue su voz con ese tono suave que usaba cuando quería manipular. Me habló de cómo había estado pensando en mí, en todo lo que habíamos pasado, en cómo el tiempo le había enseñado que la familia era lo único que de verdad importaba. Mientras hablaba, yo lo imaginaba sentado, con su whisky en la mano, recitando de memoria esas frases vacías que seguro había practicado frente al espejo. Mencionó a mamá, dijo que la extrañaba, que a veces soñaba con ella, que si pudiera volver atrás haría las cosas de otra manera. Lo dejé hablar, sin interrumpir, hasta que me dijo que quería verme, que necesitaba mi perdón. En ese momento me reí, no fuerte, pero lo suficiente para que él lo notara. Me preguntó qué era tan gracioso, y le dije que no sabía si quería reconciliarse conmigo o con los terrenos. Se quedó callado. Literalmente no supo qué decir. Escuché su respiración pesada, y luego murmuró algo como que eso no tenía nada que ver, que el dinero no era lo importante, que lo que quería era recuperar a su hija. Colgué. Después de eso sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque al fin había dicho lo que llevaba tanto tiempo tragándome, y furia porque seguía intentando jugar conmigo como si yo fuera una niña ingenua. Esa noche abrí una botella de vino, me serví una copa y saqué los papeles del escritorio. Me quedé viendo las firmas de mi madre, el nombre que me dejaba como dueña de todo, y recordé las veces que ella me dijo que debía aprender a cuidar lo que era mío. Ahora entendía que no solo hablaba de las propiedades, hablaba de mi paz.
De no dejar que nadie, ni siquiera alguien con mi misma sangre, me robara eso. A partir de ese día, el tono de sus mensajes cambió. Pasó del arrepentimiento falso a la insistencia molesta. Me pedía que al menos lo escuchara, que entendiera su situación. Luego, como no le respondía, empezó con las llamadas en la madrugada, borracho, diciendo incoherencias. Una de esas noches me dijo que todo lo que tenía era suyo por derecho, que mi madre lo había manipulado, que él había trabajado toda la vida para tener esas tierras. Me quedé en silencio, dejando que hablara, hasta que colgó. Al día siguiente, me mandó un mensaje pidiendo perdón, diciendo que no recordaba lo que había dicho. No respondí. Mi tía, la hermana de mamá, me llamó unos días después para contarme que él había estado contactando a otros familiares, preguntando si podían convencerme de verlo. A algunos les dijo que estaba enfermo, a otros que estaba solo, que solo quería una oportunidad. Mi tía lo mandó al carajo. Me dijo que no me sintiera culpable, que lo que él estaba haciendo era lo mismo de siempre, manipular, mover los hilos a su favor. Me dio risa cuando me dijo que los cerdos siempre regresan cuando huelen la comida, porque era exactamente lo que mi madre solía decir. Y en ese momento entendí que la historia se repetía, pero esta vez yo estaba lista. Un par de semanas después, me llegó una carta a mi buzón. Era su letra, reconocí la caligrafía al instante. Dentro había una nota larga en la que hablaba de cómo había perdido todo, de cómo la vida lo había castigado por sus errores. Decía que su nueva esposa lo había dejado, que lo había traicionado, que se había llevado gran parte de su dinero y lo había dejado endeudado. No supe si era cierto o si solo era otra de sus estrategias, pero no me importó. La carta terminaba con una frase que me hizo hervir la sangre: la vida continúa, hija. Y tal vez aún tenemos tiempo de reconstruir la nuestra. Esa maldita frase, la misma que usó para justificar no ir al funeral de mi madre. La misma con la que intentó borrar todo lo que hizo. Rompí la carta y la tiré al fuego. Los días siguientes fueron extraños. Sentía una especie de tranquilidad amarga, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero también una tristeza por haber llegado a ese punto. No porque lo extrañara, sino porque me dolía ver lo poco que valía la palabra familia para él. A veces pensaba en cómo habría sido todo si hubiera sido diferente, si hubiera sido un hombre decente, si hubiera acompañado a mamá en sus últimos días, si hubiera estado para mí. Pero enseguida recordaba quién era, y me volvía la calma. Era como si cada recuerdo me vacunara contra cualquier intento de lástima. Un mes después, volvió a llamar. Esta vez no contesté. Me dejó un mensaje de voz. Su tono era más desesperado, casi amenazante. Dijo que si no le respondía, iba a hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que le pertenecía. Hablaba de las propiedades, de los terrenos, de las tierras. Me reí sola en la cocina cuando lo escuché. Fui directo a ver a un abogado. Le expliqué la situación y me confirmó que todo estaba perfectamente legal, que mi madre había sido muy cuidadosa. Ni siquiera podía intentar reclamar nada sin gastar una fortuna en un juicio que perdería. Salí de esa oficina con una paz que hacía años no sentía. Cuando llegué a casa, tenía más llamadas perdidas. Las ignoré. Me preparé algo de cenar, puse música y pensé en mamá. Me imaginé lo orgullosa que estaría de saber que su plan funcionó, que el hombre que la traicionó no podía tocar nada de lo que ella protegió. Esa noche dormí mejor que nunca. Al día siguiente, mi tía me llamó riendo. Dijo que se había enterado de que el gran matrimonio perfecto de mi padre se había derrumbado. Su esposa se había llevado todo lo que estaba a su nombre y lo había dejado con deudas. No pude evitar reír también. No porque creyera en el karma como algo místico, sino porque sabía que ese tipo de gente siempre termina cayendo por su propio peso. Él había construido su vida sobre mentiras, y las mentiras, tarde o temprano, se derrumban. No volví a contestar sus llamadas. Cada vez que veía su número, lo dejaba sonar hasta que el teléfono se silenciaba. Había pasado demasiado tiempo suplicando amor de alguien que nunca lo tuvo para dar. Ya no más. Y aunque sabía que volvería a intentarlo,
que no iba a rendirse fácilmente, también sabía que esta vez yo tenía el control. Y no pensaba soltarlo. Actualización 2. Pasaron varios meses sin saber nada de él. O al menos eso quise creer, porque aunque no me llamaba directamente, se las arreglaba para aparecer de manera indirecta. A veces alguien de la familia me contaba que había preguntado por mí, que decía estar arrepentido, que necesitaba una oportunidad para hacer las cosas bien. Al principio me molestaba, pero después empecé a sentir indiferencia. Era como ver a un extraño tratando de colarse en una vida que ya no le pertenecía. Aprendí a ignorar los intentos de contacto, y con el tiempo me di cuenta de que eso lo desesperaba más que cualquier respuesta agresiva que pudiera darle. No hay nada que frustre más a un manipulador que el silencio. Casi un año después de la muerte de mi madre, volvió a contactarme, esta vez de un modo más directo. Me envió un correo desde una dirección nueva, con un asunto que decía necesito hablar contigo. Lo abrí, no por interés, sino por curiosidad. El mensaje era largo, lleno de frases melodramáticas sobre la vida, el arrepentimiento, los errores, el amor y el perdón. Decía que había pasado por momentos difíciles, que su matrimonio había terminado, que se había dado cuenta de que la familia era lo único que importaba. Hablaba de reconstruir puentes y de cerrar heridas, como si todo lo que había hecho se pudiera borrar con un par de metáforas baratas. Lo cerré sin responder. Pero la calma duró poco. A las pocas semanas empecé a recibir llamadas de un número que no conocía. Al principio pensé que era telemercadeo, hasta que un día contesté sin pensarlo y era él. Su voz sonaba distinta, más apagada, pero todavía con ese aire arrogante que siempre lo acompañaba. Me dijo que estaba en la ciudad, que le gustaría verme, que necesitaba hablar en persona. Lo interrumpí para preguntarle si quería hablar conmigo o con los terrenos. Hubo un silencio incómodo. Después empezó con su discurso de siempre, diciendo que yo lo había malinterpretado, que no todo era como parecía, que su amor por mí era sincero. Colgué sin decir una palabra. Esa misma noche me escribió de nuevo, pero esta vez no usó el tono amable. Dijo que estaba cansado de mi actitud, que no tenía derecho a quedarme con todo lo que le pertenecía, que las propiedades eran tanto suyas como de mi madre. Era la primera vez que mostraba su verdadero motivo sin disfrazarlo. Le respondí con un solo mensaje: habla con mi abogado. Fue lo único que le dije. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó para decirme que había intentado comunicarse con él y que, en cuanto escuchó su nombre, colgó. Era evidente que solo quería intimidarme. Durante ese tiempo empecé a notar un cambio en mí. Ya no me afectaban sus palabras como antes. No sentía culpa, ni miedo, ni tristeza. Solo una especie de distancia emocional que me daba fuerza. Pasé tanto tiempo esperando una disculpa, una muestra mínima de humanidad, que cuando finalmente me di cuenta de que nunca iba a llegar, todo se volvió más claro. No necesitaba nada de él. No necesitaba cerrar un ciclo, ni perdonar, ni entender. Solo necesitaba mantenerme lejos. A los pocos meses, un amigo que aún vivía en la ciudad donde él estaba me escribió. Me contó que lo había visto en un bar, solo, borracho, hablando con quien quisiera escucharlo sobre cómo su hija lo había traicionado. Decía que yo lo había dejado en la ruina, que mi madre lo había manipulado, que le habían quitado todo. Al leer eso, no sentí ni una pizca de remordimiento. Porque aunque me hubiera gustado poder sentir lástima, la verdad es que no la merecía. Había elegido su camino. Había elegido traicionar, mentir, humillar, y ahora simplemente estaba pagando las consecuencias. Unas semanas después, apareció en mi casa una carta notarial. Era una amenaza velada. Decía que planeaba reclamar la herencia, que iba a pelear por lo que era suyo por derecho. Llevé la carta al abogado, y él casi se rió. Me explicó que, por la forma en que mi madre había hecho los trámites, no había nada que él pudiera reclamar. Todo estaba perfectamente a mi nombre, sin espacio para disputas. Era un documento tan claro que cualquier intento legal de su parte sería una pérdida de tiempo y dinero. Me dijo que probablemente solo intentaba asustarme para que se diera algo voluntariamente. Esa noche, mientras cenaba,
Pensé en lo que significaba que hubiera llegado tan lejos. No solo era codicia, era desesperación. Había perdido a su esposa, a su hija, su reputación y su dinero. Y en lugar de aceptar que todo eso era consecuencia de sus propias decisiones, prefería culpar a los demás. Era más fácil verme como la enemiga que aceptar que él mismo había cavado su tumba. A mediados de ese año, me enteré por familiares lejanos de que su exesposa lo había dejado prácticamente sin nada. Lo había convencido de poner su dinero a nombre de ella para protegerlo de impuestos y, cuando se separaron, se llevó todo. Incluso la casa. Él tuvo que mudarse a un departamento pequeño, y lo poco que le quedaba lo usaba para beber. No me alegré por eso, pero tampoco sentí pena. Era una lección que la vida le estaba dando sin que yo tuviera que mover un dedo. Pasaron unas semanas tranquilas, hasta que una tarde me llamó un número local que no reconocí. Contesté, y del otro lado escuché su voz otra vez. Esta vez no sonaba arrogante ni amable. Sonaba derrotado. Dijo que no tenía a nadie más, que se sentía solo, que solo quería hablar conmigo. No dije nada durante varios segundos. Escuchaba su respiración al otro lado del teléfono, y pensé en todas las veces que mi madre lo esperó sentada en la sala, con la cena servida, mientras él llegaba tarde con olor a perfume barato. Pensé en cómo la dejó morir sola. Pensé en cómo me dijo que ya no éramos familia. Y después de recordar todo eso, simplemente colgué. No porque quisiera herirlo, sino porque no tenía nada que decirle. Con el paso del tiempo, dejó de llamar. O al menos eso creí, hasta que un día recibí una llamada de un número privado. Contesté y era su voz otra vez, pero esta vez estaba gritando. Me acusó de robarle su vida, de arruinarlo, de dejarlo en la miseria. Dijo que yo era igual que mi madre, que las dos le habíamos hecho daño. Lo dejé hablar, sin responder, hasta que se quedó sin aire. Entonces, con la voz más tranquila que pude, le dije que él mismo había destruido su vida y que no me culpara por las decisiones que tomó. Le recordé que fue él quien me dijo que la vida continuaba, y que la mía también había continuado, pero sin él. Esa fue la última vez que hablé con mi padre durante mucho tiempo. Después de esa llamada, no volvió a aparecer, y yo no hice ningún intento por buscarlo. Había pasado del enojo al desprecio, y del desprecio a la indiferencia. Y en esa indiferencia encontré paz. Porque entendí que a veces la venganza más grande no es devolver el daño, sino seguir viviendo sin cargar con él. Actualización 3. Habían pasado casi 2 años desde la muerte de mi madre cuando volvió a aparecer, esta vez de la peor forma posible. Yo había pasado página, o al menos eso creía. Me había mudado a la cabaña del lago que ella me había dejado, no porque buscara aislarme del mundo, sino porque era el único lugar donde podía respirar tranquila. Me gustaba el silencio, el sonido del agua golpeando la orilla y la sensación de que todo allí seguía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Tenía un trabajo estable, un novio con el que estaba empezando algo serio y por fin sentía que mi vida empezaba a recuperar una forma que podía reconocer como mía. Mi padre era solo un fantasma que había quedado atrás. O eso pensaba, hasta que una noche supe que los fantasmas no siempre se quedan muertos. Era un viernes cualquiera. Estaba con mi novio y un par de amigos que habían venido a pasar el fin de semana. Habíamos hecho una cena sencilla y estábamos tomando unas cervezas afuera, riéndonos, hablando de cosas sin importancia. El ambiente era tranquilo hasta que escuchamos el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez era algún vecino o alguien perdido. Pero luego las luces se detuvieron frente a la cabaña y escuchamos golpes fuertes en la puerta. Golpes desesperados. Me levanté pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero cuando escuché la voz al otro lado, se me heló la sangre. Era él. Mi padre. Gritaba mi nombre, una y otra vez, con un tono que oscilaba entre la súplica y la furia. Mi novio se puso de pie enseguida, me miró confundido, y yo solo alcancé a decirle quién era. Nadie sabía bien qué hacer. Los golpes se hicieron más intensos, al punto de que temí que rompiera la puerta. Gritaba que le abriera, que necesitábamos hablar, que tenía derecho a entrar.
Detrás de esa voz reconocí el sonido del alcohol. Estaba borracho. Completamente fuera de sí. Tomé el teléfono y llamé a la policía mientras mis amigos intentaban mantenerlo tranquilo desde adentro, aunque era inútil. En un momento empezó a insultarme, a decir que yo lo había arruinado, que todo lo que me rodeaba era suyo, que mi madre le había lavado el cerebro. Sus palabras se mezclaban con un llanto torcido, como de alguien que ya no sabía si quería pedir perdón o hacer daño. Cuando las luces de la patrulla se asomaron por el camino, él seguía gritando. Los oficiales lo sacaron a empujones del porche, y todavía escuchaba cómo se resistía, como decía que yo era su hija, que tenía derecho a estar allí. Uno de los policías se acercó para preguntarme si quería presentar cargos, pero lo único que pude decir fue que por favor lo sacaran de ahí. Estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Cuando se lo llevaron, me quedé de pie mirando las luces alejarse entre los árboles. No lloré, no dije nada. Solo me quedé en silencio mientras mi novio me abrazaba sin entender del todo lo que acababa de pasar. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo lo que había hecho ese hombre y en cómo todavía tenía el descaro de venir a buscarme, como si no hubiera destrozado todo lo que alguna vez tuvimos. Pensé en mamá, en cómo ella lo había perdonado 1000 veces, esperando que cambiara, y en cómo yo había jurado que no cometería el mismo error. Al amanecer, mientras el lago empezaba a reflejar la luz del día, supe que algo en mí se había roto definitivamente. Ya no era enojo ni tristeza, era un límite. Había llegado al punto en el que cualquier vínculo, cualquier rastro de amor, se había extinguido por completo. Al día siguiente, la policía me llamó para informarme que lo habían arrestado por alterar el orden público y resistencia. Me dijeron que había pasado la noche en una celda y que podrían presentarse cargos si yo lo solicitaba. No lo hice. No porque quisiera protegerlo, sino porque me parecía inútil. No valía la pena seguir gastando energía en un hombre que ya estaba acabado. Le pedí al oficial que simplemente me avisaran si volvía a acercarse. Él me aseguró que lo mantendrían lejos, y eso bastó. Durante las semanas siguientes, intenté volver a la normalidad, pero era imposible. Me costaba concentrarme, dormía mal, me sobresaltaba con cualquier ruido. No porque temiera que regresara, sino porque me costaba entender cómo alguien podía hundirse tanto y seguir culpando a los demás. Mi novio fue un apoyo enorme durante ese tiempo. Me decía que no debía sentirme responsable, que no era mi culpa si él había arruinado su vida. Yo lo sabía, pero hay una parte de uno que no deja de pensar que, tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes, todo podría haber terminado de otra forma. Un mes después, mientras revisaba el correo, encontré una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. La abrí con las manos temblando, aunque en el fondo ya sabía que no traería nada bueno. Era una carta llena de veneno. Decía que yo era una desagradecida, que mi madre me había llenado la cabeza de mentiras, que lo había abandonado igual que ella. Decía que algún día me arrepentiría, que la sangre no se niega, que por más que intentara alejarme, él siempre sería mi padre. La última frase me dio escalofríos, nos veremos pronto. La rompí en pedazos y la tiré sin leerla otra vez. Esa noche me quedé en la sala, mirando la chimenea sin fuego, pensando en todo lo que había pasado. Me di cuenta de que no tenía sentido seguir cargando con ese miedo ni con esa historia. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Llamé al abogado y le pedí que preparara una orden de restricción. Quería dejar todo por escrito, por si intentaba volver. El proceso fue rápido. Cuando el documento llegó, sentí una especie de alivio físico, como si me hubieran quitado un peso de encima. No volví a saber de él durante meses. Supe, por comentarios sueltos de familiares, que se había ido de la ciudad, que estaba viviendo en un motel barato, que ya nadie quería tener contacto con él. Decían que había perdido el trabajo y que se pasaba los días bebiendo. No me sorprendió. Era el desenlace lógico de una vida construida a base de mentiras y egoísmo. Casi un año después, recibí otra llamada de la policía. Me dijeron que lo habían encontrado tirado frente a una tienda, inconsciente por intoxicación alcohólica.
No querían alarmarme, solo informar, porque aún aparecía mi número como contacto de emergencia. Les pedí que lo eliminaran. No quería que me llamaran más por él. Cuando colgué, me quedé en silencio unos minutos. No sentí lástima, ni satisfacción, solo una especie de vacío. Era el final de algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose. Poco a poco volví a sentirme en paz. Aprendí a disfrutar otra vez de las cosas pequeñas. Volví a reír sin culpa. La cabaña dejó de ser un refugio de dolor y se convirtió en un hogar. A veces, cuando me sentaba frente al lago, pensaba en mamá y en todo lo que tuvo que soportar. Me gustaba imaginar que, de alguna manera, ella seguía protegiéndome, asegurándose de que ese hombre no pudiera volver a hacerme daño. A partir de entonces, entendí que no todos los lazos de sangre merecen mantenerse. Que a veces, la familia se corta como una rama enferma para que el resto del árbol pueda seguir creciendo. Y aunque ese pensamiento era duro, también era liberador. Porque al fin sentí que mi historia con él estaba terminada. Actualización 4. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que la policía se lo llevó, y durante un tiempo creí que todo había terminado. No volví a recibir llamadas, ni cartas, ni visitas inesperadas. Era como si finalmente se hubiera rendido o, tal vez, como si la vida se hubiera encargado de ponerle un alto. La calma me permitió concentrarme en mi trabajo, en mi relación, en todo lo que durante años había dejado en pausa por culpa de su sombra. Empecé terapia, y aunque al principio me costaba hablar de él sin sentir rabia, con el tiempo aprendí a poner las cosas en perspectiva. Entendí que no se trataba solo de lo que él me había hecho, sino de lo que yo seguía permitiendo que me afectara. Logré avanzar, aunque una parte de mí sabía que un hombre como él no desaparece del todo, solo se esconde hasta que vuelve a necesitar algo. Casi 2 años después de haberlo visto por última vez, recibí una carta del hospital. No tenía remitente claro, solo un sobre con mi nombre y una hoja adentro con el logo del centro médico. Al principio pensé que era un error, pero cuando la abrí, encontré una carta escrita de su puño y letra. La reconocí al instante. Decía que estaba enfermo, que los años de alcohol y malas decisiones lo habían dejado hecho mierda, que los médicos le habían dicho que su cuerpo no resistiría mucho más. Me pedía que lo visitara, que no quería morir solo, que necesitaba verme una última vez para pedir perdón. No supe cómo reaccionar. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez, tratando de entender si era real o si era otra de sus manipulaciones. La idea de verlo en ese estado me revolvía el estómago. Por un lado, la parte humana dentro de mí sentía una pizca de compasión, no por él, sino por lo que alguna vez quise que fuera. Pero la otra parte, la que había vivido todo lo que él hizo, la que lo vio abandonar a mi madre cuando más lo necesitaba, sabía que no debía ir. No podía. No después de todo. Fui a terapia esa semana y hablé de la carta. Mi terapeuta me preguntó qué esperaba obtener si iba. No supe qué responder. Porque la verdad era que no esperaba nada. Si iba, sería por culpa, no por amor. Y la culpa, lo había aprendido a la fuerza, era una cadena disfrazada de deber. Esa noche me senté en el porche de la cabaña y pensé en mamá. Recordé sus últimos días, su calma a pesar del dolor, y como siempre me decía que no dejara que el resentimiento me convirtiera en alguien como él. Tal vez eso era lo que más me dolía, que incluso después de todo, todavía me costaba odiarlo completamente. Pero no confundí compasión con perdón. No fui al hospital. Lo pensé durante días, lo consideré, lo analicé, pero cada vez que imaginaba su cara, solo veía al hombre que dejó a mi madre morir sola. Y supe que no debía ir. No porque no me importara, sino porque finalmente me había costado demasiado construir una vida sin él. 2 semanas después, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que había muerto. La enfermera fue amable, me explicó que había pedido que me avisaran, que en sus últimos días hablaba de mí constantemente, que parecía arrepentido. Agradecí la llamada y colgué. No lloré. No sentí alivio, ni tristeza profunda. Solo una especie de silencio interno, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sola. No fui al funeral.
No porque quisiera vengarme, sino porque no tenía nada que hacer ahí. Ya había asistido al único funeral que importaba, el de mi madre. Después de su muerte, hubo algunos días extraños. Llegaban mensajes de familiares lejanos, algunos intentando justificarlo, diciendo que al final se había arrepentido, que todos merecen redención. Otros me decían que había muerto solo, que eso debía dolerme. Pero no dolía. Era la consecuencia natural de una vida que él mismo destruyó. Yo no tenía que cargar con eso. No era mi deber reparar lo que él rompió. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó también y me dijo con su tono directo que hiciera lo que creyera correcto, que nadie tenía derecho a juzgarme. Le agradecí, porque fue la única que entendió que a veces, no hacer nada también es una decisión válida. Durante semanas no mencioné el tema con nadie. Ni con mi novio, ni con mis amigos, ni siquiera en terapia. No porque me diera miedo hablarlo, sino porque no había nada que decir. Su muerte no cambió nada en mí. No trajo paz, ni venganza, ni redención. Simplemente cerró un ciclo que ya estaba muerto desde hacía años. Lo único que me quedó fue la certeza de que hice lo correcto al no ir. Si lo hubiera hecho, habría sido por una versión vieja de mí, la que todavía buscaba aprobación, la que todavía esperaba algo de él. Pero esa versión había muerto mucho antes que él. Unos meses después, un abogado se comunicó conmigo. Me dijo que no había dejado casi nada, apenas unas pertenencias personales y una pequeña cuenta vacía. Me preguntó si quería hacerme cargo de los restos o de sus cosas. Dije que no. No necesitaba nada. Que hicieran lo que correspondiera por ley. Cuando colgué, sentí una especie de peso salir de mis hombros. Era como si finalmente pudiera respirar sin sentir su sombra. Con el paso del tiempo, me encontré recordándolo cada vez menos. Ya no me venía a la mente cada vez que miraba al lago o pasaba frente a un lugar que me traía recuerdos de mi infancia. Mi vida empezó a llenarse de otras cosas, de momentos buenos, de proyectos nuevos. Aprendí a dejar que el pasado se quedara donde pertenecía. No porque lo negara, sino porque entendí que no hay justicia que compense una infancia rota, pero sí hay libertad en no permitir que siga marcando tu presente. A veces la gente habla del perdón como si fuera una obligación, como si soltar al otro fuera la única forma de sanar. Yo no lo veo así. No lo perdoné. Ni siquiera lo intenté. Pero tampoco lo arrastro. Simplemente dejé de darle espacio. Perdí demasiado tiempo tratando de entender sus razones, justificando lo injustificable, esperando un cambio que nunca iba a llegar. Ahora solo me limito a vivir. Y eso, en sí mismo, es suficiente. Cuando pienso en cómo todo terminó, me doy cuenta de que no se trata de ganar ni de perder, ni siquiera de venganza. Es más bien aceptar que hay personas que no merecen una segunda oportunidad. Que a veces el amor, la sangre y la familia no son excusa para seguir permitiendo daño. Y que cerrar la puerta no te hace cruel, te hace libre. Porque, al final, uno no siempre elige cómo empiezan las historias, pero sí puede decidir cómo terminan. Y la mía con él terminó el día que decidí no ir al hospital. Ese fue mi punto final. Actualización final. Pasó más de un año desde que murió, y aunque no hubo un punto exacto en el que pudiera decir que lo superé, un día simplemente dejé de pensar en él. Fue un proceso lento, casi invisible. Me di cuenta de que llevaba semanas sin recordarlo cuando, un día, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una foto de mi madre y mía en un cajón, y él no apareció en mi mente. No sentí rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo la recordé a ella, con esa sonrisa que siempre tenía, y por primera vez en mucho tiempo la imagen no venía acompañada de dolor. Era una sensación extraña, como si mi vida hubiera encontrado su propio ritmo sin necesidad de mirar atrás. Decidí quedarme definitivamente en la cabaña del lago. Al principio pensé que sería temporal, que eventualmente regresaría a la ciudad, pero me di cuenta de que ese lugar era lo más cercano a un hogar real que había tenido. Lo que alguna vez fue un refugio del pasado se convirtió en mi punto de partida. Empecé a arreglarla, no con la intención de borrarle su historia, sino de darle la mía.
Pinté las paredes, cambié los muebles viejos que mi madre había dejado y planté algunos árboles alrededor. Cada mejora era una forma de seguir adelante. No necesitaba nada lujoso, solo paz. Una tarde, mientras limpiaba el terreno, encontré un sobre enterrado entre unas cajas viejas en el cobertizo. Tenía el nombre de mi madre escrito a mano, con una fecha que apenas se alcanzaba a leer, de cuando ella ya estaba enferma. Dentro había una carta dirigida a mí. La abrí con las manos temblando, sintiendo esa mezcla de ansiedad y ternura que me daba cada vez que encontraba algo de ella. La carta era corta, pero cada palabra parecía haber sido escrita con una intención que me perforó el pecho. Me decía que, pasara lo que pasara, no permitiera que el rencor me robara la capacidad de vivir. Que entendía que algún día tendría que enfrentar cosas difíciles, que probablemente habría gente que intentaría destruirme, pero que lo más importante era no dejar que me arrastraran a su oscuridad. Me pedía que cuidara de los terrenos, que no los viera como una carga, sino como una herencia emocional, una parte de ella que me había dejado para que construyera algo nuevo. Lloré mucho esa noche. No porque la carta me entristeciera, sino porque sentí que, de algún modo, me hablaba justo cuando necesitaba escucharla. Entendí que mi madre no había querido dejarme solo bienes materiales, sino una lección de vida. Y aunque no fue fácil, decidí honrar eso. Poco a poco empecé a abrir el lugar a los demás. Organicé pequeños encuentros con amigos, cenas al aire libre, tardes de pesca. Era como si el sitio recuperara su vida, como si los ecos del pasado se disolvieran con cada risa. Un día, mientras caminaba por la orilla del lago, tuve una idea que me pareció casi una especie de cierre simbólico. Decidí plantar un árbol. No por él, sino por ella. Quería que quedara algo que creciera donde tanto dolor se había acumulado. Busqué un sitio cerca del agua, donde pudiera verlo desde el porche, y planté un roble pequeño. Puse una placa de metal con una frase sencilla que decía, «Aquí florece la paz que tanto te costó conseguir». No era una tumba, ni un monumento, sino una promesa. Una forma de decir que, aunque la vida nos hubiera golpeado, algo bueno todavía podía crecer de todo eso. Con el tiempo, esa parte del terreno se volvió mi lugar favorito. Iba allí cada vez que necesitaba pensar, o simplemente cuando quería sentirme cerca de ella. A veces me sentaba bajo el árbol, mirando el lago, y pensaba en lo mucho que había cambiado. En cómo había pasado de sentir odio a simplemente no sentir nada. En cómo, sin buscarlo, la vida me había dado una especie de justicia silenciosa. Porque mientras yo seguía adelante, él había terminado solo, consumido por sus propias decisiones. No tuve que hacer nada para vengarme. La venganza se dio sola, en forma de paz. Mi relación con la familia se estabilizó. Muchos de ellos entendieron mi decisión de no ir al hospital, y los pocos que no, con el tiempo dejaron de insistir. Mi tía me acompañó varias veces al lago, y me dijo que mamá estaría orgullosa. Que todo lo que había hecho, cada límite que puse, era exactamente lo que ella habría querido. Me quedé con esa frase grabada, porque era lo más parecido a una bendición que podía recibir. A veces, cuando alguien nuevo me pregunta por mi padre, simplemente digo que murió hace años y que ya no tenemos contacto. No miento, pero tampoco entro en detalles. No porque me avergüence de la historia, sino porque aprendí que no todos merecen tener acceso a las partes más dolorosas de tu vida. Lo que viví con él me marcó, sí, pero no define quién soy. Si algo aprendí de todo esto es que el pasado no desaparece, pero tampoco tiene por qué seguir dictando tus decisiones. Pasaron los años y seguí construyendo mi vida sobre esos terrenos. Abrí un pequeño negocio local, una especie de cabaña que alquilaba a turistas durante el verano. No era nada grande, pero me gustaba la idea de que el lugar siguiera teniendo vida. Ver a otras personas disfrutando del lago, riendo, cocinando afuera, me recordaba lo mucho que había cambiado el ambiente. Lo que antes era un espacio lleno de fantasmas, ahora estaba lleno de gente, de movimiento, de risas. A veces me sentaba a observar desde lejos, y no podía evitar sentirme orgullosa. No de haber sobrevivido, sino de haber construido algo real a partir de las ruinas. Una tarde, mientras un grupo de huéspedes se marchaba, una mujer mayor se me acercó.
Me dijo que el lugar tenía algo especial, una energía tranquila que no encontraba en otros sitios. Me dio las gracias y me dijo que se notaba que estaba hecho con amor. Esa frase se me quedó en la cabeza todo el día, porque sin saberlo, había descrito exactamente lo que mi madre me pidió en esa carta, construir desde el amor, no desde el resentimiento. Hubo momentos en los que me pregunté qué habría pasado si hubiera decidido ir al hospital. Si lo hubiera visto antes de morir, si hubiera escuchado sus disculpas. Tal vez habría tenido una sensación momentánea de alivio, pero también sé que no habría cambiado nada. La herida que él dejó no se cerraba con palabras. A veces hay daños que solo se curan con distancia. Y aunque algunos podrían decir que fui cruel, para mí fue el único acto de amor propio que realmente importó. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que mi historia con él fue una lección larga y dura sobre lo que significa soltar. Soltar no es olvidar, ni perdonar, ni justificar. Es dejar de intentar entender lo que no tiene sentido. Es aceptar que hay personas que simplemente no pueden dar lo que uno espera. Y aunque eso duela, también libera. El árbol que planté junto al lago ya es grande. Sus ramas alcanzan el agua y cada año florece un poco más. A veces me gusta pensar que representa todo lo que sobrevivió. Que, de alguna manera, mi madre sigue viva en él, y que cada vez que el viento mueve sus hojas, es ella recordándome que hice lo correcto. Mi padre solía decir que la vida continúa, y en eso tenía razón. Solo que nunca imaginó que continuaría sin él. La suya se detuvo hace tiempo, pero la mía siguió creciendo, en silencio, sin odio, sin culpa, y sin necesidad de mirar atrás. Porque la venganza más dulce no siempre tiene ruido. A veces, simplemente es vivir bien cuando los demás apostaban a que no podrías hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Vivir. Sin él, pero con todo lo que aprendí a pesar de él.